Hoy vamos a hablar de cuidar de nuestra sexualidad, que es algo que, bueno, pues lo mismo tenemos ahí un poco abandonado o que a lo mejor lo damos por hecho, que es algo que forma parte de nuestra vida. Y no sé, ahora nuestra invitada me corregirá si en alguna etapa de la vida le prestamos más atención que otra y tiene distinta presencia o distinta importancia dentro del autocuidado. Pero para hablar de todo esto necesitamos eso, una guía, una orientación y nadie mejor que Rosa Sanz, que es la invitada de hoy, que nos va a acompañar y nos va a dar un poquito de luz sobre este tema. Rosa es máster en orientación y terapia sexual y de pareja y además es coach certificada por la ICF. Ella ha trabajado, lleva más de 20 años siendo formadora afectivo-sexual en muchos centros educativos, en programas de prevención de violencia de género y en educación afectivo-sexual para alumnado de distintas edades. Además, ella tiene su propia consulta, lleva, como os digo, muchos años acompañando a parejas y a personas individualmente a que dentro de este desarrollo personal que implica el atenderse y el cuidarse, la sexualidad también tenga un papel importante y precisamente la sexualidad pues mezclado con esto que decimos, ¿no? Con el afecto, con el desarrollo que al final tenemos para atender a nuestras emociones y ser una persona, bueno, pues completa y sobre todo feliz. Así que gracias, Rosa, por estar aquí con nosotros. Un placer, Marta, estar aquí. Y yo Gracias por empezaba, esa presentación. gracias, y empezaba con esta presentación precisamente con ese interrogante de decir, bueno, ¿hasta qué punto es importante la sexualidad y si somos conscientes de que es algo que es un pilar importante en nuestro bienestar? Bueno, pues desde luego es muy importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice bueno, que es un aspecto central del ser humano. Dice que es un estado que es importante, ¿no? Esa salud sexual que tiene que ver no solamente con la parte física, sino también con la parte mental y social, ¿no? Y entonces, al final, vivir bien la sexualidad desde estos tres aspectos es muy importante y por desgracia a veces no se vive bien. Ahora, si quieres, a lo largo de la entrevista supongo que tenemos oportunidad de hablar de ello, que muchas veces tiene que ver con cómo nos han educado, con las ideas que tenemos acerca de la sexualidad que nos vienen de esta sociedad y demás. Así es que, bueno, pues todo esto lo Porque iremos viendo. según te oí hablar, claro, se me ocurría que efectivamente a veces le damos importancia a estos pilares de nuestro bienestar muchas veces cuando fallan. Entonces, a lo mejor nos acordamos de nuestra salud sexual cuando encontramos algo que interfiere en que no nos sintamos bien y a lo mejor en un momento dado podamos detectar que algo pasa, ¿no? ¿Qué implicaría, qué implica para ti cuidar de nuestra salud sexual? Pues cuidar de nuestra salud sexual, para empezar, es darle la importancia que tiene. Ujú. Ujú. Porque yo tengo la sensación de que muchas veces no se le da, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Por las personas que llegan a la consulta y en general, por lo que se habla en la sociedad, ¿no? O se tiene en cuenta alguna dimensión y no otras, ¿no? Yo creo que es importante cuando hablamos de sexualidad tener claro qué es, ¿vale? Ujú. Porque es verdad que, pues como te decía, tenemos asociadas una serie de imágenes o una serie de ideas acerca de la sexualidad que muchas veces no son correctas. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer, Marta, es empezar Definirlo, ¿no? diciendo Muy bien. exactamente, sí, porque, bueno, yo antes me basaba en la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que es un organismo muy pertinente para hablar de estos temas. Y precisamente, si quieres, te voy a leer, es una definición larguita, ¿vale? Y te voy a leer la definición que da la Organización Mundial de Salud para hablar de la sexualidad, ¿no? Porque yo creo que esta definición abarca, pues queda más claro un poco qué de temas abarca, ¿no? Dice, fíjate, que es un aspecto central del ser humano, como te comentaba antes, que está presente a lo largo de toda la vida, que abarca no solamente el sexo, que quizás es lo primero que nos viene a la cabeza y muchas veces muchas personas lo ven como sinónimo, pues vamos a ver que es mucho más amplio. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el Ajá. erotismo, el placer, la intimidad,
la reproducción y la orientación sexual, ¿vale? Esto en cuanto a... Y luego, ¿cómo se vive y se expresa la sexualidad? Pues a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian y se expresan siempre. Y termina diciendo que la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Así es que, para que veamos lo compleja que es, ¿vale? Y que muchas veces se simplifica mucho, ¿no? O sea, se simplifica demasiado, ¿no? Entonces, por esto es tan compleja. Fíjate por qué cantidad de factores está incluida, ¿vale? Entonces, si Por lo tanto, habláramos de una sexualidad que estuviera en equilibrio, ¿implica tener todos estos factores en equilibrio? Porque también así es como muy ambicioso, ¿no? bueno, pues implica, al final, un poquito, me preguntabas un poquito, un poquito, no sé si esa era exactamente la pregunta, pero ¿cuál sería el objetivo para vivir bien la sexualidad? Pues para mí está en que nos conozcamos, nos aceptemos, vivamos y expresemos nuestra sexualidad de modo que seamos felices. Yo creo que esto es a lo que tenemos que caminar, o sea... entonces, si hay algún aspecto que nos impide serlo, pues entonces ahí es que hay que trabajar en ello, ¿no? Entonces, es eso, es un poco conseguir ese bienestar sexual, que como decíamos está relacionada con esos tres ámbitos de mental, físico y social, ¿no? Que es tan importante. Entonces, cuidar de ella en todos estos ámbitos. Sí que es verdad que es un poquito exigente, pero en realidad es, si nos paramos a pensar, bueno, pues yo creo que si tuviéramos, esa es la historia quizás, ¿no? Que si tuviéramos una buena educación sexual desde la infancia, como nos recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y demás, sería bastante fácil, ¿no? Llegar a ello si se va trabajando y se educa en este ámbito igual que en otros ámbitos, ¿no? La historia es que muchas veces no es así. Sí, yo estaba pensando justo cuando te escuchaba, ¿no? Enumerar y al final la conclusión que me venía es, bueno, es que realmente no está disociada de la propia evolución de la persona, ¿no? Si estamos atendiendo a los valores, a la afectividad, a nuestra identidad, con eso vamos creciendo y lo vamos configurando. Lo que pasa que es verdad que parece como que la parte sexual es como si fuera la guinda de un pastel, que si está bien, vale, y genial, y si no está, pues ya iremos resolviendo. Pero es cierto, estaba pensando también en que como padres a veces, ¿no? A mí me viene enseguida ponerme en el rol de madre y decir, claro, en otros aspectos a lo mejor sí trato de tener una idea de, bueno, pues eso, qué valores quiero dar a mis hijos, qué principios o qué temas para que entiendan emociones, incluso que ahora hablamos más de emociones, y sin embargo, Ajá. a lo mejor lo sexual es como, bueno, ya voy improvisando, ¿no? Según vaya viniendo, me voy manejando como puedo. Pero claro, necesita un abordaje también o alinear un Claro, poco. necesita un abordaje y es muy importante, como tú bien decías, reflexionar efectivamente de cómo vivo yo, en este caso como madre, de nosotras, ¿no? Cómo vivimos nuestra sexualidad, porque al fin y al cabo estamos transmitiendo un modelo. Uh-huh. Que como igual con el resto de los ámbitos de nuestra vida, de alguna forma van a aprender nuestros hijos, nuestras hijas, con lo cual es importante reflexionarlo y tenerlo claro porque sin querer estamos haciendo educación sexual. Uh-huh. Es que, o sea, Estamos muchas ahí. veces me parece muy curioso, ¿no? Cuando viene gente a la consulta y bueno, ¿qué tal la educación sexual que recibiste y tal? Y me dicen, no, si yo no recibí educación sexual, el problema es que sí la recibiste. O sea, eso también es educación sexual. El que no te hayan hablado de ello, ya te están educando. Uh-huh. Te están educando en que eso no es un tema normal del que se puede hablar. Te están educando en que no es un tema como otro cualquiera, ¿no? Uh-huh. Te están educando en que para esa familia ese tema es tabú.
Claro, porque aquí sí que nos vamos a dar enseguida de bruces con dónde están los límites de lo que es tabú en cada persona, en cada, pues eso, en cada entorno. Y eso marca mucho el saber dónde está el límite de lo que se puede hablar y de lo que no. Claro, ¿a qué te refieres con el límite de lo que se puede hablar? Pues sí, estaba pensando en que muchas veces, claro, decimos, bueno, ¿cuál es mi relación con la sexualidad? Porque hay un tema que a lo mejor para mí entro ya en un lugar donde me siento incómoda, ¿no? A lo mejor esa incomodidad con la propia sexualidad o con aspectos de esa sexualidad y decir, bueno, pues ahora que tú decías qué educación he tenido o qué ausencia de educación he tenido y dónde está para mí un límite que para otra persona a lo mejor no está. Pues a lo mejor hay quien habla de la masturbación y le parece algo súper normal y lo incorpora y no le da ningún toque a lo mejor negativo o que se vea con una mirada más enjuiciadora y sin embargo Ujú. hay gente que habla de algunos temas o este tema, por ejemplo, con mucha más naturalidad. ¿Ese es el umbral donde aparece lo tabú y donde ahí cada uno sabemos hasta dónde podemos hablar o sentirnos cómodos? Claro. Vamos a ver, es que efectivamente que todas las personas tienen quizás sus temas con los que no se sienten cómodos. Ahora, habría que reflexionar por qué no me siento cómoda hablando de esos temas, ¿no? Porque en realidad son temas totalmente naturales. Todos y todas estamos aquí por un encuentro sexual. Quiero decir que al final tenemos pues eso, lo ideal es que sí normalicemos estos temas y tengamos una postura u otra, podamos hablar con naturalidad del tema, ¿no? Entonces ya el hecho de no atrevernos a hablar de ciertos temas ya sería un motivo por el que tendría que revisarme qué me pasa a mí con este tema, por qué no puedo hablar de él como de cualquier otro, ¿no? Entonces todo esto, claro que, yo creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque al final esto luego en el momento más insospechado va a venir la pregunta, ¿no? Del hijo o la hija, mamá, ¿cómo, de dónde vienen los niños, no? Y entonces me voy a quedar ahí y la cara que yo voy a poner, o sea, va a ser lo que a esta personita se le va a quedar grabado, incluso más que la información que yo le voy a dar, ¿vale? Con lo cual, este lenguaje no verbal va a salir al final y va de alguna forma pues también condiciona su sexualidad porque de alguna forma esos mensajes que verbales y no verbales pues van a ser sus pilares donde esa personita va a ir construyendo también su sexualidad. Y también estaba pensando justo lo contrario, ¿no? De decir, hablabas tú antes también de la intimidad y decir, bueno, ¿hasta qué punto el hecho de que yo me sienta bien con mi sexualidad implica que tenga que hablar de todo con todos? O sea, también el saber en qué entorno yo tengo libertad para decidir el que yo sea una persona más introvertida, una persona que exprese menos. ¿Implicaría que hay un problema con la sexualidad o simplemente es que existen marcos distintos donde cada uno puede moverse dentro de esa comodidad? Claro, pues sí, efectivamente cada persona hay personas, pues eso, en ese sentido que les gusta, efectivamente hay que respetar, ¿no? Las distintas formas de vivir la sexualidad. Y bueno, pues efectivamente hay unas personas que prefieren dejar ciertos temas más para el ámbito de su intimidad, ¿no? Y es totalmente Y es sano, o sea, no respetable y significa razonable. claro, no significa que esa Claro, persona tenga más o menos claro. libre. Claro, lo que pasa es que, claro, una cosa es que tú quieras y prefieras dejarlo así y otra cosa es que pues no te sientas capaz o no puedas, por ejemplo, hablar con tu pareja de sexualidad. Ujú. Esto ya Vale. es otro tema, ¿no? Porque ya, bueno, pues esto sí que es necesario. La Ujú. comunicación sexual, el poder compartir con otra persona, pues lo que te gusta, lo que no te gusta, para lo que te sientes preparada, para lo que no, este tipo de cosas que por desgracia, pues yo me encuentro mucho, ¿no? Que hay muchas personas que les da vergüenza hablar con su pareja de sexualidad, pues al final esto sí que genera dificultades ¿no? Y Ujú. incluso puede generar disfunciones, ¿no? Porque si tú no transmites al otro lo que te gusta y demás, pues a lo mejor os cuesta más disfrutar de la sexualidad. Así es que, pues es una cosa que yo no quiera, porque no quiero dejar, pues eso, en mi ámbito de mi intimidad, pues para hablar con personas más cercanas, con mi pareja y demás, con mis hijos, si tengo que hacer educación sexual. Y otra cosa es que me da vergüenza y no lo puedo hacer, pues porque realmente hay,
hay una Hay un dificultad ahí. obstáculo, ¿no? Ujú. Sí, ¿Y eso hay es. algunas etapas más críticas para que nuestra sexualidad vaya bien? Pero yo estaba pensando, claro, pues a lo mejor tenía más fresco el pensar en el embarazo o en el posparto tal, pero como esto de como estamos vivos, pues yo cada vez estoy pensando más ya en la menopausia, esto va muy rápido. Entonces, claro, pensándolo así, digo, bueno, pues veo yo hay etapas en las que, claro, todo no, a lo mejor no fluye todo siempre igual. Claro, efectivamente hay etapas donde puede haber más dificultades, ¿no? Donde fisiológicamente puede haber más dificultades. Efectivamente, pues como tú bien decías, en la etapa del posparto, en la etapa pues de la lactancia, pues hay veces que efectivamente hay ocasiones, hay etapas en la vida en la que, pues yo qué sé, pues porque no generemos en el caso de las mujeres, pues porque nuestro cuerpo, por ejemplo, no segreguen tanto flujo vaginal y demás, pues puede haber dificultades con la penetración. Pero que, fíjate que esto también es un tema que hay que hablar largo y tendido, porque he empezado precisamente leyendo un poquito la definición de la sexualidad para que lo desvinculemos o sea, para que no hagamos sexo igual a sexualidad, y en concreto Ajá. ciertas prácticas sexuales igual a sexualidad, ¿no? Porque hay que tener muy claro que sexualidad también es una caricia, sexualidad también es un beso, ¿no? Entonces, como te decía antes, con la sexualidad se nace y con la sexualidad se muere. Entonces, puede ser que en algún momento de nuestra vida, como tú estás diciendo, en ciertas etapas, algunas de las prácticas sexuales pues sean más dificultosas o incluso no se puedan tener, ¿vale? Ujú. Pero siempre va a poder Bueno, haber fíjate que yo afecto. pensaba más, fíjate, más que estar pensando en el acto sexual así como algo más biológico, estaba pensando en la parte de deseo, ¿no? Decir, bueno, pues al Ajá, final en la sexualidad, pues el vivirla con más o menos intensidad, muchas veces lo asocias o lo primero que piensas es, bueno, pues tengo más deseo sexual, tengo menos. Claro, al final ajá, estamos muy sometidos a estímulos hormonales, incluso también el estrés, por ejemplo. Decir, bueno, ¿hasta qué totalmente. punto hay etapas en las que aunque yo sea una persona que no identifique ningún problema físico, que no tenga algo tan, que casi es más fácil, ¿no? Detectar si es algo muy concreto, pero ese descenso a lo mejor del deseo, desinterés, eso es, ¿tú te encuentras eso, por ejemplo, en consulta como algo frecuente? Muchísimo, muchísimo. Y tienes totalmente la razón que efectivamente desde ese punto de vista también hay muchas dificultades en algunos momentos de tu vida, porque es un tema que tiene que ver mucho con las hormonas. La testosterona es la hormona del deseo y hay veces que pues, bueno, pues también puede disminuir y bueno, y hay muchos factores que afectan al deseo sexual, con lo cual efectivamente, y es verdad que en determinados momentos, como estabas comentando antes, como por ejemplo el posparto en el caso de las mujeres. Es verdad que la prolactina es una hormona que también hace disminuir el deseo sexual. Es verdad que pues en la etapa de la menopausia para las mujeres también el deseo sexual en muchas ocasiones baja. Bueno, es verdad que hay determinadas etapas en las que, por ejemplo, el deseo disminuye. En el caso de la menopausia, pues, por ejemplo, también es verdad que esa atrofia que se está produciendo del aparato reproductor hace que haya una serie de cambios fisiológicos que pues no, pues digamos que no favorezcan determinadas prácticas sexuales. Ahora, dicho todo esto, primero, hay muchas soluciones para todo hoy en día. Primero, hay muchas soluciones incluso para esos cambios fisiológicos, ¿vale? Así que es posible mejorar, así que no hay que conformarse nunca, ¿no? Y también, bueno, pues también hay veces que requiere un reenfoque de la sexualidad, ¿no? Es irnos adaptando a cada etapa. La sexualidad en las personas mayores, ¿no? Pues por supuesto que se puede tener una vida sexual plena pues eso, en la tercera edad, en las personas con personas mayores. Además, pues por la tendencia de la esperanza de vida, esto es un tema que vamos a, Ujú. que cada vez más personas van a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema que hay que darle la importancia que tiene, porque efectivamente podemos tener una vida sexual plena también
pues en la tercera edad, ¿no? Las personas mayores. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer un reenfoque de la sexualidad diferente, ¿no? Viéndola un poquito más, pues eso, dándole importancia también pues a todo esto, ¿no? Que estamos comentando aquí. No solamente son determinadas prácticas sexuales, sino que hay un mundo de posibilidades que muchas veces nos cerramos porque, y siendo muy clara, hay una visión muy coitocentrista de la sexualidad en esta sociedad. Entonces, mucho trabajo en la terapia sexual va por reeducar, o sea, un poco, pues eso, pedagogía de la sexualidad, de qué es esto de la sexualidad, ¿no? Y cómo enriquecerla, cómo valorarla de otra forma, ¿no? Un poco por ahí también. O sea, que se puede hacer algo también por mantenerla viva, ¿no? Porque también parece que decir, bueno, efectivamente la vida nos va a llevar por diferentes etapas, hasta qué punto Eso me es. tengo que resignar o verlo como algo inevitable, de decir, bueno, pues ahora estoy en una etapa estresada, estoy agotada, doy por hecho que no voy a tener interés sexual. ¿Tú qué aconsejas en ese caso? ¿Estar atentos Claro. a esos síntomas de que no hay deseo y no Totalmente. soltarlo? Yo creo que hay que estar muy atentos. O sea, si vemos que pues que llevo una temporada en la que no tengo nada de apetito sexual, pues yo creo que es muy importante que observéis. Si no detecto cuál puede ser el motivo, pues acudo a un profesional especializados para ver un poquito por qué es esto, porque puede haber muchísimos motivos, ¿no? A nivel fisiológico, orgánico, pero también muchas veces tiene que ver con la relación de pareja que tengo. Pues muchas veces tiene que ver con los encuentros sexuales que no son satisfactorios, pueden tener que ver con muchos temas y entonces no nos tenemos por qué resignar. Como decíamos antes, es un tema importante, es un aspecto importante de nuestra vida y lo importante es que nos sintamos bien a ese nivel también. Así es que como cuando vamos al médico, si nos torcemos un tobillo, vamos al traumatólogo, pues si en este área veo que no está funcionando y que no tengo una vida sexual plena, pues también tenemos que normalizar poder pedir ayuda profesional, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se debe acudir al profesional? ¿Solo o con la pareja? Bueno, pues claro, como las dificultades pueden ser a nivel individual o bien pueden ser en pareja o con otras personas, pues depende del caso, ¿no? Si es un problema tuyo que tú a ti misma no te permites vivir bien la sexualidad y ves que te va pasando y con distintas personas que vas conociendo, bueno, pues a lo mejor pues que quieres ir tú sola, ¿no? Y en otras ocasiones, pues si te está pasando con una pareja en concreto, pues yo creo que lo ideal sería acudir con la pareja, ¿no? Y que se involucren los dos, porque al final es un tema de pareja, o sea, si algo está fallando, la responsabilidad lo tienen los dos, no, el problema lo tienes tú, ¿no? Sino la responsabilidad es de los dos. Si algo funciona bien es por ambos y si algo no funciona bien, pues también tiene que ver con ambos miembros de la pareja. ¿Y es tópico o hay creencia de que es diferente la sexualidad en el hombre y la mujer? ¿Tú en el día a día eso cómo lo ves y cómo lo ves en las nuevas generaciones? Pues sí, hay diferencias, o sea, la realidad es que hay diferencias. Algunas no son tanto y otras sí. A ver, pero las diferencias básicamente muchas veces tienen que ver con la educación que hemos recibido, tan diferente, los hombres y las mujeres. Entonces, esto hace que también, hay diferencias, o sea, se puede analizar hasta qué punto tienen que ver por la educación, por la sociedad, por tal, pero la realidad es que sí es verdad que hay diferencias. Por ejemplo, decirte un ejemplo, pues es verdad que las mujeres tenemos más vinculado el sexo al afecto, ¿no? Esto es una realidad que la mayor parte de las mujeres está como muy, muy relacionado, ¿no? Y los hombres tienen más capacidad de poder diferenciar una parte de otra también en general, ¿no? Porque luego hay hombres que a lo mejor tienen un vínculo muy fuerte entre el sexo y el afecto y mujeres que lo tienen más desvinculado, pero en general sí que esto suele ser así. Por ejemplo, sí hay algunas diferencias. ¿Vale? Pero también hay muchas similitudes. Y por ejemplo, el estar a gusto con tu cuerpo, porque al pensar en la mujer me venía también esta tendencia que
yo por lo menos, o es un prejuicio o es una observación del día a día de percibir que Sí. las mujeres a veces tenemos una relación algo más difícil con nuestro cuerpo. ¿Influye el cómo nos percibimos a la hora de relacionarnos con nuestra sexualidad? Sí, influye muchísimo. De hecho, es uno de los primeros aspectos que se suelen trabajar, ¿no? Cuando una persona tiene dificultades para tener una vida sexual plena, que no tiene esa libertad sexual, que, como, que no vive con libertad su sexualidad y demás, una de las primeras cosas que se suele trabajar es esto, ¿no? Y cómo te sientes con tu cuerpo, porque efectivamente tiene mucho que ver. Si tú no te sientes capaz de atraer, si tú no te sientes capaz de seducir, si tú no te sientes atractiva, pues al final eso te va a limitar, o sea, al final esa autoestima relacionada tiene mucho que ver con la sexualidad en general, o sea, la autoestima física y también la autoestima psicológica, ¿no? Tiene que ver mucho también con cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? De hecho, pues eso, una baja autoestima puede hacer precisamente que tener falta de deseo, porque un poco al final el miedo a exponerte por no dar la talla o por no saber o por no gustar o por no tal, pues puede hacer que no te apetezca directamente, ¿no? Ponerte en esa situación o directamente, pues inconscientemente terminas haciendo una falta de deseo para no exponerte, ¿no? O sea, con lo cual sí puede afectar a muchos niveles, por eso es una de las primeras cosas que hay que trabajar. Y efectivamente las mujeres ahí tenemos mucho más dificultades que los hombres. Los hombres, las mujeres, por ejemplo, sí que piensan mucho más en el encuentro sexual, en si se me va a ver el pecho caído, si se me va a ver ese tipo de cosas. No se les ocurren a los hombres, ¿no? Eso digo, que los hombres cuando están en el sexo están muy centrados en el sexo. Sin embargo, nosotras, pues sí, estamos muy pendientes de nuestro cuerpo, si se me verá bien, si se me notará la celulitis, si se me notará esta tripita, este tipo de cosas, por la educación también que hemos recibido, esta sociedad que es tan exigente con el cuerpo de la mujer, pues al final nos afecta muchísimo. Y por el contrario, los hombres, pues, y aquí hay otras diferencias con respecto a esto que me preguntabas antes, los hombres, sin embargo, se preocupan más por todo lo medible, ¿no? La longitud del pene, las veces el tiempo que aguantan, todo lo que es más medible, o sea, a ellos les Que es preocupan como eso. más competitivo, es una actitud más Sí, competitiva, a lo mejor, más... eso es que sí, probablemente venga también de esa educación que han recibido, pues eso, más competitiva y pues eso, Sí, que a lo mejor, diferente. no sé, me ocurre a mí que habrá también a lo mejor algún rol biológico o alguna influencia biológica ahí, ¿no? De perpetuar la genética o Sí, como sí, de perpetuar la ahí especie. más reptiliana que a lo mejor Sí, todavía nos queda. también, por supuesto, también eso influye. Al final eso está ahí en los genes y efectivamente eso también influye, por supuesto. Ellos pues a conquistar cuantas más mujeres y a dejar la semillita en cuantas más mujeres mejor para un poco, ¿no? Entonces al final esa parte también influirá seguramente. ¿Qué papel tienen o cómo son de positivo o negativo las fantasías sexuales? Pues la fantasía sexual es muy positiva. ¿Por qué? Pues porque al final te permite pues eso, despertar ese deseo sexual, te permite estar más en clave erótica en un encuentro sexual, más centrado y demás, con lo cual al final es un poco estar, bueno, siempre es positivo. El problema es que una vez más nos han educado diferente a los hombres y las mujeres, ¿no? A los hombres se entiende que los hombres tengan fantasías sexuales, que es lo normal, ¿no? Sin embargo, si somos las mujeres las que tenemos fantasía sexual, pues, jo, esta es una loba, esta, ¿no? Entonces, efectivamente, las mujeres tienden a reprimir esa fantasía porque de alguna forma han aprendido que eso no está bien. Sin embargo, los hombres, pues siempre se ha sabido que, bueno, que los hombres están una gran parte del día pensando en sexo y se normaliza y, bueno, para ellos está bien visto, ¿no? Entonces, cuando realmente no debe haber diferencias, ¿no? Pues en el deseo sexual, por ejemplo, pues fisiológicamente no hay diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, quiero decir que pues el deseo sexual influye en muchos factores, pero no el género. Quiero decir que
pues dependerá del momento de tu vida, dependerá pero no por ser mujer vas a tener menos deseo que por ser hombre, pues no tienes. Con lo cual, bueno, pero sin embargo, sí, de alguna forma ahí las mujeres nos tendemos a reprimir la fantasía porque, bueno, pues está mal visto, ¿no? Que las mujeres tengamos fantasía, que las mujeres nos masturbemos, ese tipo de cosas, pues como que tendemos, son temas tabúes que habitualmente, pues de los que no hablamos, o quizás, pues algunas mujeres con amigas de confianza, bueno, algunas mujeres que sí que hablen con más libertad, pero en general un gran porcentaje de ellas pues no hablan con la naturalidad que hablan, por ejemplo, los hombres, ¿no? Entonces, en este sentido, un poquito por estas diferencias que me preguntabas antes, pues aprovecho a sacarlas también ahora que me comentas ¿Qué esto. consejos, si tuviéramos que llevarnos de aquí, de este episodio, consejos para cuidar precisamente de nuestra sexualidad, qué nos recomiendas? A ver, pues darle la importancia que tiene, que la sexualidad tiene importancia, que la sexualidad tengo que cuidarla, por lo tanto, si yo creo que la estoy viviendo bien, fantástico, enhorabuena, sigue así, si ves que en algún momento puedes hacer algo por mejorarla, pues adelante y sobre todo que le demos la importancia que tiene, ¿no? O sea, quiero decir que pues eso, hay muchas personas que no se permiten libremente, pues, por ejemplo, la masturbación o todas estas cosas. Bueno, pues si hay en el momento que sea así, pues vamos, si yo noto que tengo ahí problemas y demás, pues voy a buscar ayuda. En realidad quizás es eso, porque al final un poco de lo que no se habla es como si no existiera, ¿no? Entonces se tiende a invisibilizar, se tiende a, quizás porque es lo que hemos aprendido desde pequeñitos o pequeñitas, ¿no? Como no se habla de ello, como por lo menos en nuestras generaciones, Marta, tú eres más joven que yo, pero por lo que yo veo sigue siendo así, ¿no? O sea, en nuestras generaciones, incluso en las más jóvenes, que veo muchas mujeres también jóvenes, muy jovencitas, adolescentes incluso, porque también trabajo con adolescentes, pues por desgracia sigue siendo muchas veces así, con sus padres no hablan con naturalidad de estos temas, con lo cual se sigue invisibilizando, sigue siendo un tema tabú, con lo cual no se le da importancia porque es como si no existiera, ¿no? O sea, bueno, entonces, pues quizás tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y permitirnos experimentar nuestra sexualidad y disfrutarla, ¿no? Ujú. Me estaba acordando de una invitada que tuve también relacionada con el coaching, era Gloria Ajá, Corrochano, que sabes que hace teatro terapéutico y que muchos de sí. nuestros compañeros también han tenido clase con ella y han aprendido mucho. Y me acuerdo, se me ha quedado grabado que me decía siempre que para liberar la creatividad y el placer había que darse permiso. Entonces, Ujú. justo es lo que estabas tú diciendo ahora, ¿no? Ese mensaje de darnos permiso que solo con esa frase ya caen un montón de cargas, un montón de mochilas y de obstáculos, ¿no? Para ir haciendo un Totalmente, camino más sano, porque siempre estamos a tiempo de sanear ese camino que nos lleva hacia nosotros y hacia esta parte tan nuclear. totalmente. Siempre estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Eh, siempre estamos a tiempo. Estoy pensando ahora en mujeres, porque yo sobre todo trabajo con mujeres, también tengo Ujú, hombres en consulta, pero sobre todo mujeres. Y, y tengo una mujer ahora de 74 años, creo que tiene, en consulta, porque quiere vivir plenamente su sexualidad y hasta ahora bueno, se dio cuenta, ahora ya está viuda y tal, y se dio cuenta que en su matrimonio no, otras mujeres de 60 y tantos, otras mujeres de 50, de 40 y tantos, de distintas 20 y tantos. O sea, quiero decir que siempre es un momento bueno para, si te has dado cuenta de que no estás viviendo, como decíamos antes, feliz tu sexualidad a todos los niveles, ¿no? Físico, mental y socialmente, pues siempre estás a tiempo de poderlo trabajar, por supuesto. ujú. Pues nos vamos a Hay que quedar tener, con este mensaje positivo. Sí, ya sabéis que, bueno, aquí en Cuidarte siempre tratamos de fomentar eso, el autocuidado y el ir atendiendo a esas facetas que a lo mejor
no nos damos cuenta, pero como tú contabas al principio, están ahí implicados sentimientos, autoestima, creencias, nuestra educación y efectivamente para crecer y para avanzar siempre puede ser un buen momento. Y el premio es grande, el premio al final eres tú misma y lo que te llevas de ese camino y de ese recorrido, de esos Totalmente. Lo que informes. te puedo garantizar es que todas las personas que pasan por un proceso terapéutico, es que al final el trabajar tu sexualidad y mejorar y sentirte plenamente, pues eso, libre, empoderada o empoderado, si es un hombre, al final trasciende la sexualidad. Es que al final, que como veíamos, la sexualidad es muy amplia y al final nos relacionamos como seres sexuales. Entonces, estas personas salen empoderadas en toda su dimensión, no solamente en el aspecto sexual, con lo cual, efectivamente, es muy importante, Ujú. ¿no? Sí, Así estaba que, pensando justo cuando hablabas de ese empoderamiento, también en el saber poner límites, ¿no? Es decir, cuando yo refuerzo mi autoestima, incluido precisamente el rol que tengo, pues en este caso como mujer, con la identidad sexual que me corresponde, cómo también puedo luego ir haciendo legítimo el marcar un límite que puede tener, puede ser en un contexto sexual, pero también puede ser en un contexto de género, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué en un trabajo, en una relación con un hombre que no sea sexual, pero decir, pues ni soy una víctima, ni soy una persona a lo mejor que tengo que ser dócil o determinadas cualidades que, según te oí hablar, iba viendo que efectivamente no es solo en el momento sexual, sino todo lo que engloba. efectivamente, engloba muchísimas cosas y está claro, efectivamente, te sientes mucho más capaz, una mujer empoderada, una persona empoderada también te siente mucho más capaz de poner límites, de crear una relación sana, porque partes de la igualdad, no te colocas en las relaciones, ya te empiezas a colocar de igual a igual, con lo cual cambia todo, ¿no? Entonces, en las relaciones que estableces, en todo, y como dices, en estos temas de poner límites, del consentimiento sexual, de todos estos temas tan importantes que también aquí es que, bueno, en general hay muchas dificultades porque muchas personas tienen problemas para poner esos límites, porque, bueno, se sienten merecedoras o tienen, aquí también nos sale, por ejemplo, y perdona que haga o sea, que saque tanto al mundo de la mujer, a la sexualidad femenina, pero es porque es donde encuentro más dificultades, ¿no? Pues aquí hay muchas mujeres que no, a las mujeres se nos ha educado para cuidar, para que todo el mundo esté a gusto a nuestro alrededor, y al final nos olvidamos de nosotras mismas. Nos cuesta poner un poquito esos límites y pedir lo que nos gusta y decir lo que no nos gusta. Estamos siempre complaciendo mucho, o sea, tenemos un rol como muy de complacer y si nos ocupamos de nosotras, habitualmente veo que se sienten culpables, ¿no? Como se sienten egoístas, simplemente por ocuparse de ellas mismas, por disfrutar también, o sea, por buscar el disfrute también en el encuentro, ¿no? O sea, es siempre dar y les cuesta recibir muchas veces, ¿no? Nos cuesta recibir en general como mujeres. Entonces, bueno, pues aquí es también, como ves, todo esto también es eso, de nuevo tiene que ver con ese darnos permiso, ponernos en valor, respetarnos, escuchar nuestras necesidades, que todo esto trabajamos mucho en el coaching a otras facetas, pues también en la sexualidad es importantísimo, ¿no? Ujú. Pues te agradezco un montón que nos hayas dejado todo este repertorio de ideas, porque efectivamente a veces tendemos a pensar en la sexualidad como algo muy concreto y aislado, separado, y aquí vemos que al final la dimensión de la persona va tocando todos esos puntos, que llegamos siempre al mismo lugar, que son esas creencias, esos juicios, que a partir de ahí Totalmente. construimos entre los juicios y los hábitos, tenemos ahí más o menos la personalidad y el lugar donde estamos cada día. Así que y vamos a dejar por aquí tu página web, que ahí te van a poder encontrar, porque a Sí. veces, bueno, pues esto de acudir a un terapeuta para ayudarnos con nuestra sexualidad, pues no, a lo mejor no estamos acostumbrados y bueno, pues todo esto es una ayuda importante. La web es rosasanz.es y dejaremos Eso por aquí es. toda la información para que te encuentren, para que puedan también conocer pues todas tus facetas, también lo de la formación
Me parece muy importante. Si en etapas tempranas ya se puede también ayudar e ir construyendo. Desde la infancia. Afortunadamente, no sé si tu experiencia, imagino que es también ahí, vas viendo que en más centros escolares o en otros entornos se va incluyendo esta formación. Eso es, cada vez más, cada vez nos llaman a más temprana edad porque, bueno, pues aparecen nuevas problemáticas. Bueno, supongo que estaréis al día de ello. Por ejemplo, ahora hay un problema muy serio, claro, a través de la tecnología, pues a los niños cada vez a más temprana edad acceden a contenidos no adecuados para su edad. Y que se pueden formar ideas erróneas sobre sexualidad. Me estoy refiriendo más como o sea, en general, pero también, por ejemplo, lo más donde está habiendo más dificultades es con el porno, ¿no? Que cada vez los niños y las niñas acceden a más tempranas edades y se hacen ideas distorsionadas totalmente de lo que es la sexualidad. Con lo cual, cada vez en colegios pues, preocupados por estos temas, pues no nos llaman a edades cada vez inferiores, sí, para que se vaya un poco educando, porque la realidad es que esto aparece, esto es una realidad que les llega a los chicos y a las chicas muchas veces sin buscarlo además, a través de amigos, a través de, bueno, en fin. Y bueno, pues hay que educar frente a eso, ¿no? Para que digamos, contrastar toda esa información errónea que llega pues a través de la sociedad, a través de la tecnología y demás. Sí, me acuerdo, tuvimos hace unos cuantos episodios, tuvimos aquí a Eli Soler, que era psicóloga especializada en adolescencia, y una de las cosas que a mí más me sorprendió, precisamente porque a mí todavía mis hijos me quedan, bueno, ya como esto va muy rápido, pronto están ahí, pero sí que todavía no había llegado yo a esa etapa. Y una de las cosas que me sorprendió es cuando explicó justo el problema de la pornografía. Y claro, a mí me hizo pensar, y desde entonces, además lo repito, cuando hablo con madres y tal, porque, claro, ya decía, al acceder es verdad que ahora hemos vivido como que el sexo no está tan presente en la televisión, en películas. Ahora es más raro ver un pecho, ver un cuerpo, o sea, las escenas de sexo o son muy limpias y son muy neutras y todos tienen la manta puesta, la sábana y todo es como mega aséptico, o claro, pasaban directamente al porno y yo decía, ostras, es que lo que casi hace falta que haya algo intermedio, o sea, falta, porque es verdad que antes yo recuerdo de pequeña haber visto películas que había desnudos y había sexo, pero claro, estaban dentro de un contexto. Pues había una pareja teniendo sexo y es verdad que a lo mejor nuestros padres no nos fomentaban el que lo viéramos, pero si lo veías de pasada, sabías que era una película, pues eso, de amor, de atracción y veías ahí la escena sexual. Pero ahora la escena sexual es, ya te digo, es muy aséptica, es todo con la camiseta o la sábana. Y claro, si de ahí pasan a tener un acceso al sexo fuera de contexto, que era el porno que nos decía esta chica, pues claro, se han perdido un capítulo, que es el del sexo normal, o sea, por lo menos el sexo que no está asociado, a ver, que me estoy metiendo yo también en un jardín al decir normal o no normal. Sí, Pienso en un sexo donde no haya ese objetivo a lo mejor del porno de ensalzar determinadas vinculaciones, ¿no? A mí, por ejemplo, me asusta sobre todo pensar en el porno cuando vaya asociado el sexo a violencia o vaya eso asociado es. a algo que forza los límites, ¿no? Sí, Porque ese es el problema, ese es el problema, ¿no? Que transmite pues el 95 del porno, el 95% del porno va orientado a los hombres, a cumplir fantasías sexuales de los hombres y es claro, los adolescentes o los niños cuando lo ven no saben que eso es algo ficticio, que muchos hombres lo ven que en realidad ¿para qué se hace? Pues para que los hombres lo vean y se exciten, ¿no? Vale. Y lo que no tienen conciencia los niños es que eso es algo irreal, es una fantasía. Y que la mayor parte de los hombres, pues esa fantasía ni siquiera en muchas ocasiones la quieren llevar a cabo, simplemente es para su excitación y ya está, ¿no? Pero los niños o los adolescentes a mí me dicen que lo ven para aprender y digo, ay Dios mío, para aprender porque es que se piensan qué es lo que pasa en una claro, es que relación de eso es pareja lo que estaba normal. yo, eso es a donde yo quería, o sea, lo que a mí me venía a la mente, decir, claro, si no están viendo cuál es una relación sexual, por lo menos más equilibrada, porque no sé cómo definirlo, sí que parezca a lo mejor un juicio, ¿no? Pero Sí, más si están realista, buscando
por lo menos que tenga en cuenta a la otra persona, es decir, porque a mí lo que me da la sensación es que el porno, como tú dices, como va destinado a que el público de ese momento es un público concreto y es el que va a obtener la satisfacción, pues a lo mejor precisamente en esa relación no se está estableciendo un equilibrio, no sé si está teniéndose en cuenta el deseo de las dos partes, habrá, a lo mejor hay porno que sí, pero el porno que a mí me asusta a estas edades es ese, y como tú dices, que le saca del contexto de lo que es real, lo que pueden esperar también, incluso aunque no fuera violento, también decir, bueno, es que una relación luego sexual a lo mejor ni siquiera es tan apoteósica o no tiene esos componentes que tú vas a esperar y que a lo mejor vas a pensar que una relación sexual es fallida porque no tiene todo este aparataje, toda esta Efectivamente, escenificación, ¿no? E incluso los efectivamente. cuerpos ya también, simplemente decir, Efectivamente, es a que veces, hay mucho daño, o sea, pues eso, se ha demostrado, se han hecho estudios y se ha visto lo perjudicial que es este tipo de porno, y matizo este tipo de porno porque efectivamente hay un porcentaje muy pequeño de otro tipo de porno, pero es que la mayoría que aparece y que a ellos les llega es así. Entonces, en este tipo de porno es que se ve pues muchas cosas, desde luego no aparece, o sea, es muy agresivo en muchas ocasiones, de hecho algunas veces hasta se llama violación, que parece mentira que vincule esto con impunidad por las redes, ¿no? Bueno, pues es muy agresivo, no se tiene en cuenta, no se suele tener en cuenta a la mujer, no se tiene en cuenta para nada, parece el consentimiento sexual, ni los límites, las mujeres, se pinta una idea de la mujer que la mujer es sumisa, a la mujer le vale todo, pues este tipo de, claro, esto es muy negativo que tanto mujeres como hombres aprendan este tipo de sexualidad, porque desde luego no se tiene en cuenta la mujer, se tiene en cuenta solamente el placer del hombre, parece que a las mujeres todo le viene bien y no se ve por ningún lado el poner límites, esto de consentimiento sexual, no aparece por ningún, aparece violencia, aparece comportamientos que deberían estar alejados del sexo, ¿no? Entonces sí, puede haber determinadas prácticas que a algunas personas les puedan gustar en un momento dado, pero sí, que, pero que a que, ellos que les llega también, sin, o sea, distorsionado, claro, que no les llega en un totalmente, contexto de tú estás viendo esto, estás claro, viendo una claro, fantasía y estás viendo efe- una eso es. recreación de algo. Eso es, de una fantasía que puede tener un hombre en la cabeza, pero que en muchos casos no se quiere llevar ni siquiera a la realidad, ¿no? Y sobre todo es bueno, que aprendan que eso es lo que, bueno, que de hecho yo me encuentro también con muchos chicos o muchas chicas que dicen, pues es que a mí no me gusta que mi novio me pega y esto está sacado con un y a mí no me gusta, y se lo has dicho, no, es que me da vergüenza. ¿No? Pues esto, que no se atreven a decirlo, porque claro, claro, esto está sacado de películas, tal, que bueno, puede haber personas que les guste, pero quiero decir que muchas veces lo terminan Que normalizando falta un porque vamos, capítulo ahí. Yo lo que digo es que falta un capítulo. Falta sí, el capítulo totalmente, de que yo total, defiendo, no sé si me meteré en un lío, pero yo casi prefiero que se vean escenas de sexo un poco más libres en la televisión. O sea, a mí la moral esta de tenerlo todo tapado y todo oculto no creo que ayude mucho. Y por lo menos algo erótico a mí me parece que hace menos daño que llegar a un punto donde, por ejemplo, ya te digo, lo violento a mí sí me claro. despierta más prevención, mientras Yo que lo creo que erótico había, puede to- gustarte más, menos, pero no lo veo tan difícil de entender o de interpretar, mientras que lo otro claro, sí que ahí a lo mejor hace falta que les den ese contexto. Y bueno, menos mal que la formación, como decíamos, la educación sexual, me imagino que vais rellenando esas lagunas sí, para que le intentamos. den un poco de contexto. Efectivamente, eso es lo que un poco intentamos hacer y que hay, y bueno, pues dar otra visión de la sexualidad, no vinculada solamente y bueno, y que entiendan la sexualidad en su conjunto y en su globalidad y no lo identifiquen solamente con eso, que tiene mucho de irreal, ¿no? Y bueno, no sé si te queda claro, pero estoy de acuerdo contigo que hay que hacer otro tipo de cine, otro tipo de porno. Y nos hemos perdido. Yo te digo que a mí ver los pechos y ver gente en la cama, a mí de pequeños, a mí yo no creo que me haya traumatizado. Sin embargo, ahora no, o sea, ahora es imposible. Ahora las películas son todas muy asépticas y entonces, claro, al final también no Estás, sé hasta qué punto también puede hacer daño lo contrario, ¿no? De decir, bueno, pues si no enseño nada, si todo lo tapo, si todo tal, pues también tendrá su claro, reflejo, ¿no? De que las relaciones tampoco son así, que si después de una claro. relación sexual te levantas por la mañana, no te coges la sábana y te vas con ella tapadito hasta el baño.
aparece todo Desde perfecto y luego que todos no. tapados, a que luego el cuerpo Desde está luego ahí que no. y De todos modos, y ya con esto sí, vamos, que yo tengo todo el tiempo del mundo, pero si podemos ir terminando, pero la historia es que si hay más educación sexual, ellos no tienen que buscar, si ellos tienen más claro lo que es la sexualidad y lo que es y demás, no tienen que estar buscando qué esperar de una relación sexual, no tienen que buscar al porno en determinados lugares para aprender a tener un encuentro sexual, porque si tienen más, si tienen las cosas más claras y demás, no van a tener no están tan desesperados por buscar cómo es esto, ¿no? Que muchas veces ellos te pretenden, buscando por internet, total, paliar pues todas las la carencias que tienen carencia. también. Pues bueno, espero que nos normalicemos lo de hablar de sexo, de sexualidad, con todas sus dimensiones. Es verdad que Eso. no estamos a lo mejor tan acostumbrados y a tocar todos los matices, ¿no? Esto que hemos tratado hoy. Así que te agradezco muchísimo, Rosa, tu paso por aquí por el podcast, que espero que repitamos. Yo siempre me quedo con ganas Genial. de tener más charlas y más conversaciones. Se me abren un montón de Encantada. temas para tratar contigo. Así que bueno, como os decía, encontráis a Rosa en su web por si tenéis alguna consulta. Es una Ujú. estupenda profesional y además Gracias. una magnífica coach. Así que yo os lo Gracias. recomiendo 100%. Y Muchas gracias, Marta. Pues yo también te recomiendo, o sea, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. También os recomiendo, Marta. nos recomendamos Una mutuamente. maravillosa, nos recomendamos mutuamente una maravillosa coach. Entonces, efectivamente, también agradezco mucho que me hayas invitado y un placer estar aquí y cuando quieras estaré dispuesta para hablar de estos u otros temas. Muchas gracias. Y nada, aquí a vosotros, a los oyentes, a las oyentes. Antes Rosa se preocupaba por hablar en femenino, pero yo doy fe que la mayoría de los oyentes, las oyentes de Cuidarte, sois mujeres. Entonces, bueno, pues hablemos en femenino, que no hay problema. Y los hombres que nos escuchen, pues que se sientan bien acogidos y muy bien Totalmente. cuidados, porque aquí cabemos todos. Pero es verdad que Cuidarte tiene un tono un poco más orientado a nosotras. Y yo creo que nos hace falta esta conciencia de autocuidado en todos sus aspectos. Así que, como siempre os digo, cada jueves os espero aquí en Cuidarte para hablar de todas las técnicas, recursos y todo el aprendizaje que nos puede ayudar a cuidarnos un poquito mejor. Así que os espero el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.